En este clip realizaremos una pequeña resumen o recordatorio acerca de las generalidades de la columna vertebral o el raquis, su anatomía, la estructura de cada una de las vértebras y también los puntos más importantes a nivel mecánico que debemos considerar al momento de realizar un razonamiento clínico y poder aterrizar estas ideas de manera directa en la estructura como tal. Bien, entonces es muy importante recordar que nuestra columna vertebral funciona como un eje central que va a dar soporte y además mantiene en unión prácticamente todas nuestras estructuras de pues ambos esqueletos, ¿no? Tanto del esqueleto axial como del esqueleto apendicular. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra columna vertebral va a ser la unión para toda nuestra caja torácica desde la articulación con las costillas primero. En segundo lugar, va a sostener nuestro cráneo. En tercer lugar, va a dar o va a prestar cierto soporte central para que se puedan unir nuestras extremidades, tanto nuestros miembros superiores como nuestros miembros inferiores, aun cuando no tenga una articulación directa con estos. Sin embargo, es muy importante la condición en la que encontremos nuestra columna vertebral porque además protege la médula espinal y la médula espinal es la responsable de pues llevar toda la información eléctrica y transmitir todas las señales nerviosas para que se puedan generar todos nuestros movimientos y podamos percibir todas las sensaciones. Por lo tanto, es de vital importancia. Hay que recordar que nuestra columna vertebral tiene ciertas curvaturas naturales. Tenemos en la parte cervical y en la parte dorsal, en la parte cervical y en la parte lumbar, lo que conocemos como lordosis cervical y lordosis lumbar, que sería hacia posterior visto desde lateral, una concavidad posterior. Tenemos por el otro lado, en la zona dorsal o torácica, una hifa o una sifosis dorsal, que es lo que conocemos, al igual que en la zona sacra. Es una sifosis sacra, una sifosis dorsal. Estas, hacia posterior, vistas desde lateral, tienen una convexidad, ¿ok? Varía mucho qué tan marcadas o no están las curvaturas de nuestro raquis o en diferentes personas, qué tan marcadas o no están estas. Sin embargo, lo más importante es que estas sean proporcionales. Quiere decir, no importa si están reducidas, ¿no? Prácticamente todas nuestras curvaturas, mientras estas sean proporcionales, o bien si todas están aumentadas, es más funcional. No quiere decir que sea el ideal, pero es más funcional. Sin embargo, cuando tenemos, por ejemplo, dos de las curvaturas en un estado neutro o normal, por llamarlo de alguna manera, y una de ellas está muy marcada, va a tender a tener sobrecargas mecánicas importantes. Aunque cuando se platique un poco sobre pelvis, podremos identificar cómo, dependiendo la posición que adopta nuestro sacro, ya sea hacia una nutación muy marcada, contra nutación o una posición neutra media, eso dependerá también qué tan flexible o no será nuestro raquis y a largo o mediano plazo, esto podrá afectar de manera directa qué tanta sobrecarga o qué tanto está, vamos a decir, absorbiendo las cargas mecánicas nuestras estructuras en lugar de que se disiparan por medio del movimiento. Bien, entonces eso es un punto importante a considerar. Si observamos en esta imagen, antes de cambiar de diapositiva, podemos observar cómo tenemos la zona cervical, bien, que va a estar compuesta desde, pues podemos llamarlo C0 o C1 hasta C7. Se consideran 7 vértebras cervicales. Luego tenemos las torácicas, que va a ser a partir de la última vértebra cervical, aparece la primera torácica, son 12 vértebras torácicas, luego viene la parte lumbar, que van a ser 5 lumbares, y pues en la zona sacra se consideran como 5, pero fusionadas prácticamente, ¿no? Entonces lo vemos como una unidad del sacro y el resto como segmentos independientes. Hay que recordar, como decíamos, que podemos tener rigidez y podemos tener flexibilidad. La flexibilidad se traduce como ese movimiento de una especie de amortiguación derivada de las curvaturas que tenemos. Mientras más rígida sea una estructura que debe ser flexible o que va a recibir cargas, menos resistencia tendrá para tolerarlas. Y mientras más flexible sea, por supuesto que será más tolerante a lo mismo. Un raquis que es flexible quiere decir que sus curvaturas son más marcadas y tiene más capacidad de amortiguación, disipando energías cinéticas a través de este movimiento, como se mencionó previamente. Un raquis más estático o más verticalizado, con menos curvaturas, ¿no? Ese va a ser más tendiente a absorber cargas mecánicas.
vamos a entender que el raquis es un eje central del cuerpo que va a interactuar con dos ejes transversales, uno, la pelvis justamente, y también, por supuesto, la cintura escapular, como se mencionó en un inicio. El raquis de esta manera tiene una relación directa prácticamente con nuestras extremidades, como a través de la pelvis y a través de la cintura escapular. Recordemos que la pelvis es indispensable para la capacidad de traslado, es decir, de la marcha o de la carrera, ya que el anillo pélvico transmite y transfiere tanto las cargas ascendentes como descendentes y depende de su estabilidad total, su buen funcionamiento. Cuando tenemos una posición simétrica, quiere decir que estamos en una posición bípeda bien estable. Vamos a tener que las tensiones van a estar equilibradas hacia ambos lados. Las tensiones estarán bien equilibradas hacia ambos lados, lo que quiere decir que estamos teniendo cierto equilibrio entre ambas. No estoy en una posición unípeda, mi peso se está distribuyendo en los dos piernas, en los dos miembros inferiores. Cuando yo tengo una posición de carga unilateral, que sería cuando estoy, por ejemplo, en unípedo, justamente va a haber una basculación pélvica hacia el lado contralateral de la pierna que está apoyada. Entonces el raquis va a tener que adoptar una posición de tipo, pues una adaptación más que una compensación en realidad, porque no va a estar estructurado, pero nos va a ayudar a mantener el equilibrio y generar todos los movimientos necesarios para adaptarnos a esa situación. Va a haber un momento inicial en que la zona lumbar vamos a tener una convexidad de la zona lumbar hacia el miembro de descarga, ¿sí? Y una concavidad en la zona dorsal hacia el lado, igual, estamos hablando del lado de descarga. Por último, otra convexidad un poco más cefálica, ¿sí? Entonces, hace una especie de S en todo el raquis para poder adaptarnos a la situación de carga unilateral. Esto pasa de manera rápida, ¿no? Y transitoria, mientras, por ejemplo, estamos realizando la marcha. Por supuesto que si adoptamos una postura o una posición unípeda de manera sostenida, pues será mucho más marcado. Aquí podemos observar las dos descripciones previas que se mencionaron, que es un repaso, pero entonces encontramos, cuando tenemos el apoyo bipodal de ambos miembros pélvicos, tenemos una estabilidad pélvica y eso se traduce en una fuerza ascendente equilibrada. Cuando yo hago una descarga unipodal, vamos a tener compensaciones de la columna vertebral naturales o adaptaciones, es mejor utilizado el término, en el cual vamos a tener concavidades y convexidades en diferentes niveles de la columna como respuesta adaptatoria a la situación de descarga unípeda. Es importante recordar que el miembro que se queda apoyado va a tener una fuerza ascendente importante que se reflejará en este ascenso a nivel de la articulación sacroiliaca, mientras que el lado contralateral descenderá ligeramente inclinando la pelvis y descendiendo justamente ese lado que no está teniendo un apoyo como tal. En esta imagen podemos apreciar una vista posterior de la columna vertebral que teóricamente debe ser prácticamente recta. ¿Por qué digo teóricamente? Porque en realidad ya casi la mayoría de las personas tienen adaptaciones o compensaciones importantes derivado de qué? De nuestras malas posturas, del sedentarismo y del uso de la tecnología, como son las computadoras y precisamente el celular. Tendemos a empezar a desarrollar pequeñas o ligeras escoliosis, en muchas ocasiones simplemente transitorias y posturales, en algunas otras se empiezan a estructurar, pero la posición correcta debería ser esta pues verticalidad de la columna visto desde posterior, en la cual encontramos las apófisis espinosas prácticamente alineadas, los espacios de las vértebras conservados, sin rotación. Cuando tenemos una rotación, por ejemplo, aparecerían la posición de las apófisis espinosas ligeramente hacia alguno de los lados, dependiendo de dónde se está generando la rotación. Aquí también podemos apreciar que las crestas ilíacas deben de estar bien alineadas, al igual que el espacio, o más bien la alineación de la altura a la que vamos a encontrar la cabeza femoral, ¿sí? También se puede apreciar, es importante verificar cómo se encuentra la articulación sacroiliaca o que no haya algún tipo de listesis lateral que se traduciría como un desplazamiento de alguno de los niveles vertebrales hacia los costados. Por otro lado, a nivel lateral o con una vista lateral, yo puedo observar justamente las curvaturas que estuvimos hablando, las lordosis y las cifosis que vamos a tener marcadas a lo largo de la columna vertebral,
qué tanto o no están marcadas, si tengo una hipercifosis, si tengo una hiperlordosis, si tengo una cabeza anteriorizada, que va a modificar la mecánica general, porque al final la importancia de que mi cabeza esté en su sitio justamente por encima del resto del raquis significará una descarga mecánica natural. Cuando yo tengo una cabeza anteriorizada, va demasiado hacia adelante, vamos a tener una tensión constante y tendencia a la rectificación de la lordosis cervical, derivada de ese mal posicionamiento que además aumenta demasiado y genera espasmos importantes para lograr soportar el peso de la cabeza pues sobre el resto del cuerpo, ¿no? Entonces es importante prestar atención a ello y también en esta vista lateral podría interesarme bastante encontrar cuál es la situación a nivel de los huesos ilíacos, si tengo una tendencia anteversión, retroversión o bien una posición neutra que sería el ideal. Vamos a ver un poco acerca de la constitución de la vértebra como recordatorio. Tenemos dos grandes partes muy importantes, que es justamente el cuerpo vertebral y el arco posterior. Estos dos son de vital importancia entenderlos, dominarlos, porque además, conforme vayamos avanzando en el entender y el estudio de los diferentes segmentos vertebrales, vamos a darnos cuenta que hay ciertas variantes en cada uno de los niveles. Sin embargo, hay generalidades que pues variarán entre los niveles, pero en tamaños o en posiciones. Vamos a ver cómo están constituidas nuestras vértebras. Tenemos que el cuerpo vertebral va a tender a tener una forma de tipo cilindro o cilíndrica y va a ser un cuerpo que suele ser más ancho que alto para hacer una distribución de la carga. La carga va generalmente cefalocaudal, ¿no? Descendente. Entonces necesita una buena distribución de esta carga a mi columna para ser más eficiente. El arco posterior va a tener una forma de herradura o de U, se va a unir justamente a la zona del cuerpo vertebral. Va a contar con partes que ahorita iremos viendo en diferentes esquemas para poderlos concretar, ¿no? El concepto. Pero vamos a tener los pedículos, las láminas, las apófisis espinosas y las apófisis transversas como como estructuras importantes de esto. Aquí vamos a empezar a identificar cada una de estas estructuras. En primer lugar, podemos observar el cuerpo de tipo o forma cilíndrica, como platicábamos, que justamente decíamos que es más ancho que alto. Distribución de carga. Vamos a tener justamente toda la zona del arco posterior. Este sería considerado mi arco posterior en esta región, ¿no? Y a partir de aquí va a ser como la estructura de unión con el resto de los componentes que tiene nuestra vértebra. Vamos a tener las apófisis articulares, que están estas como apófisis articulares superiores, y apófisis articulares inferiores o caudales, serán las que quedan por la parte de abajo. Entonces, mi vértebra articular, por ejemplo, vamos a decir L2, tiene la articulación de las apófisis articulares superiores con las apófisis articulares inferiores de L1, por dar un ejemplo. Y las apófisis articulares inferiores articulan, de L2 de nuevo, articulan con las apófisis articulares superiores de L3. Esa sería la manera en que estaría funcionando justamente la articulación o congruencia entre apófisis. Hay que recordar que tenemos dos planos articulares para la vértebra, el plano del disco y el plano de las apófisis. ¿Bien? Bueno, después vamos a tener justamente las apófisis transversas. Mis apófisis transversas van a ser apófisis que van a realmente generar una especie de equilibrio, ¿no? Que va a ser apófisis transversa, apófisis articular superior, apófisis articulares inferiores, arco, cuerpo vertebral. Eso es algunas de las estructuras que estamos viendo hasta ahora. Después vamos a encontrar justamente la apófisis espinosa, que sabemos que es justamente el piquito posterior que nosotros podemos observar o esa pequeña prominencia que yo observo cuando un paciente se flexiona y veo esa salida, ¿no? De pequeñas prominencias óseas. Esas son mis apófisis espinosas. Luego vamos a tener justamente los pedículos. Los pedículos, una vez que se empiezan a unir estas estructuras y se va conformando el rompecabezas y vamos dándole forma, vamos a ver cómo mi arco queda dividido en segmentos. Y el segmento que queda hacia anterior a la zona de las apófisis articulares, que va prácticamente a estar en contacto con el cuerpo vertebral, estos son los que conocemos como pedículos. Entonces tengo aquí pedículos de este lado, pedículo izquierdo en este caso, pedículo derecho.
por posterior a la zona de las apófisis articulares, que está dividida justamente por la zona de la apófisis espinosa, vamos a encontrar justamente lo que conocemos como láminas. Tenemos aquí las láminas, pedículos, apófisis articulares, apófisis espinosa, apófisis transversa. En general, todo este sería justamente la zona del arco posterior y el cuerpo vertebral, sobre el cual descansaría en esta zona mi disco intervertebral. Vamos a entender que esta vértebra que ya platicamos en cuanto a sus estructuras, la manera que estas se unen y cómo las vamos a ir nombrando, porque también en algunos casos podríamos distinguir zonas específicas o estructuras específicas del cuerpo vertebral o de la misma vértebra en general, que puede ser la que presente la lesión, por eso es importante identificar, pero bueno, lo vamos a dividir en 3 columnas principales, que van a ser, o 3 grandes grupos de columnas, ¿no? Que va a ser la columna principal, que van a ser los cuerpos vertebrales como tal, y 2 columnas secundarias, que sería justamente el apilamiento de las apófisis articulares. Esta sería mi columna principal y esta, el apilamiento de todos los niveles, serían justamente las 2 columnas secundarias. El agujero vertebral va a estar delimitado por anterior, por el cuerpo vertebral, por detrás por el arco, y estos van a formar el canal raquídeo, que sería por anterior cuerpo vertebral, por posterior por el arco posterior, valga la redundancia, y esto al unirse con el cuerpo se forma justamente el agujero vertebral o canal raquídeo, a través del cual va a viajar la médula espinal y de ahí van a salir todas las ramificaciones de los nervios periféricos, raíces, etc. Que esto es lo que podemos observar. Aquí se ve perfectamente y muy claramente cómo tenemos entonces ya la unión de los 2 grandes grupos que estuvimos viendo previamente, que sería el cuerpo, el arco posterior, se unen y forman el canal, ¿ok? El canal raquídeo a través del cual va a viajar mi médula espinal. Si recordamos rápidamente, tenemos cuerpo vertebral, arco posterior, pedículos, apófisis articulares, apófisis transversas, lámina y apófisis espinosa. 2 grandes pilares, pilar principal y el anterior sería justamente el apilamiento de los cuerpos vertebrales y 2 pilares secundarios que serían en este caso el apilamiento de las apófisis articulares que vemos aquí. En esta imagen se aprecia desde una vista lateral ya pues la articulación entre 2 niveles vertebrales. Vemos un cuerpo superior que decíamos articula por medio del plano del disco intervertebral y se une, ¿no? Entonces aquí tenemos una de las articulaciones entre un nivel y otro a nivel vertebral, que va a ser cuerpo vertebral, disco intervertebral, cuerpo vertebral. Este sería el pilar anterior. Pilares posteriores o secundarios son estos de aquí, que es el apilamiento de las apófisis articulares, que son esas facetas, ¿ok? Aquí podemos apreciar justamente, ¿no? Podríamos ver las facetas articulares, apófisis transversas, pedículos, lámina, lámina en esta zona, ¿sí? Y apófisis espinosa, que este sería justamente el arco posterior, la herradura o la U, que hemos estado platicando en diferentes momentos. Todo esto unido evidentemente por ligamentos diversos que dan estabilidad para que se pueda generar movimiento lo más efectivo y eficiente posible. En cuanto a los elementos que vamos a tener de unión intervertebral, vamos a ver los ligamentos principales. Los que van a estar anexos, unidos justamente a la zona del pilar anterior, va a ser el ligamento vertebral común anterior, en primer lugar, que va a ir desde la base del sacro, desde la parte caudal, ¿no? La base del sacro, hasta el cráneo, pero va a ir por la cara anterior justamente de los cuerpos vertebrales. Ese va a ser mi ligamento vertebral común anterior, que sería este que vemos aquí. Imagínate todas las vértebras apiladas y todos los cuerpos por anterior tienen este ligamento vertebral común anterior que les da estabilidad. Luego tenemos el ligamento vertebral común posterior, va a ir por toda la cara posterior de los cuerpos vertebrales, desde la apófisis basilar del occipital hasta el canal del sacro. Igual, va por todo lo largo, pero este va a estar por posterior, ¿sí? Ligamento vertebral común anterior, ligamento vertebral común posterior. Luego tenemos los que van a estar anexos al arco posterior. Ya hablamos acerca de los anexos a el cuerpo anterior, ¿no? O el pilar anterior. Ahora vamos a ver los que van relacionados con la parte posterior.
Tenemos el ligamento amarillo, que va a ser un ligamento muy denso, es muy resistente, ayuda muchísimo a soportar cargas. Este se va a encontrar por arriba de la cara profunda de la lámina vertebral de la vértebra supradyacente, es decir, de la vértebra superior, y por debajo, en el borde superior de la lámina vertebral de la vértebra subyacente, ¿ok? Entonces ahí es donde vamos a poder encontrar justamente nuestro ligamento amarillo. El ligamento interespinoso se va a prolongar por detrás mediante el ligamento supraespinoso, interespinoso entre apófisis espinosas. Ligamento intertransverso del extremo de cada apófisis transversa, de la vértebra superior a la inferior, entonces entre apófisis transversas. Interespinoso entre espacios de las apófisis espinosas, intertransverso entre las apófisis transversas, y el ligamento interapofisiario va a reforzar justamente la cápsula pues, de las articulaciones apofisiarias que hemos estado platicando o de las apófisis transversas, ¿no? Entonces aquí podríamos apreciar justamente la parte de nuestro ligamento amarillo. Aquí no se alcanza a ver de manera tan clara que dónde estaría nuestro ligamento interespinoso, pero sería en esta zona, ¿no? Luego tendríamos el ligamento intertransverso, que se localizaría en esta región, que es este que estuvimos hablando, en esta zona, y los ligamentos interapofisiarios serían los que se colocarían en esta región. Aquí podemos apreciar ya la colocación del disco intervertebral y este sería un corte transversal, donde apreciamos el disco, sus fibras, su núcleo, el cuerpo vertebral que lo recibe y el resto de las estructuras que hemos estado platicando. Aquí es como se podría de alguna manera desmenuzar o pues quitar en capitas, ¿no? La conformación del disco intervertebral. Son fibras que mientras más cercanas al núcleo están, son más horizontales, esto con la intención de disipar la carga hacia lateral e irla alejando, por decirlo de alguna manera, del punto central que suele ser el que recibe mayor carga. Por lo tanto, esas fibras se van horizontalizando mientras más cercanas al núcleo están, mientras más lejanas van a ser más verticales.